estimados y estimadas colegas del Colegio de Profesionales en Orientación. Es un gusto saludarles en esta tarde y tener la compañía de cada uno de ustedes con nosotros. Estamos en el cierre de nuestro ciclo de conferencias 2020 y es un gusto pues para cada uno de nosotros que hemos estado por acá, cada uno de nuestros invitados y de las personas que han pues aportado un grano de arena para que se cumpliera ya casi cerca de entre 35 y 40 charlas a lo largo del año. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida para esta última charla, un tema súper interesante, súper importante, a la doctora Viviana Carazo Vargas, con el tema Una mirada a la neuroplasticidad. Así que bienvenida, Viviana, qué gusto tenerte por acá con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Sin duda un placer poder compartir con todos ustedes sobre un tema que es interesantísimo y que nos compete de lleno a todos los que trabajamos con personas y que pues sin duda es una temática cada vez más presente en nuestros días y pues agradecerles al Colegio de Orientación de Orientadores por la invitación y por compartir este espacio. Perfecto, Viviana, muchas gracias. Comentarles, ¿verdad?, que Viviana es docente en la Universidad de Costa Rica y pues ha sido parte de la formación de muchos de nosotros, los orientadores que nos hemos formado en la UCR, con un curso que siempre ha sido súper interesante en la licenciatura para cada uno de nosotros y pues es un gusto tenerla por acá. Bueno, Viviana, vamos a entrar en materia entonces. Hablando previamente, ¿verdad? Yo te había comentado que nos interesaría mucho entrar en el tema de la neuroplasticidad y entonces para iniciar, pues quisiera saber, ¿verdad? O quisiera que nos hicieras como un encuadre, ¿verdad? ¿Qué podemos entender como neuroplasticidad y cómo se come esto, cómo se puede masticar? Así que bueno, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Cuando hablamos de plasticidad, hacemos referencia a una palabra, un concepto que viene teniendo sus raíces en las palabras que hacen alusión a aspectos que son moldeables o a aspectos que son modificables, pues sin duda nos refiere como al plástico. Sin embargo, cuando hablamos del sistema nervioso, es muy diferente si pensamos en una plasticina modificable o en un plástico que cambia de forma, porque tanto la plasticina como el plástico son, ¿qué podríamos decir? Como sustancias o materias pasivas a las cuales les damos forma de acuerdo a lo que nosotros deseamos. Sin embargo, cuando hablamos de sistema nervioso, hablamos de todo un macrosistema enorme que no es pasivo, sino que precisamente está en constante relación con todos los ambientes que le rodean, con lo que sucede dentro de nuestro organismo y lo que sucede afuera. Entonces la plasticidad hace referencia a todo ese dinamismo, todo ese constante cambio que caracteriza al sistema nervioso. A veces como que se tiene la idea de que la plasticidad está presente en algunas personas o en algunas situaciones en particular, qué sé yo, cuando alguien tiene algún traumatismo o alguna lesión y entonces vemos que ese cerebro empieza a recuperar funciones o empieza a adaptarse a circunstancias en las que antes tal vez había perdido muchas de esas funciones. Sin embargo, es muy importante tener presente que la plasticidad es una característica intrínseca, un aspecto que está presente en los encéfalos de todas las personas, en todos los momentos de vida, desde la concepción hasta la muerte. Y después de la muerte seguimos teniendo cambios, pero digamos que ya diferentes y no de una forma tan activa. Ahora, cuando hablamos de plasticidad, hablamos de
dos tipos principales de cambios. Cambios que se dan a nivel de la estructura del sistema nervioso y cambios que se dan a nivel de las funciones del sistema nervioso. Y tal vez ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Precisamente es importante que considerar que la plasticidad no es algo que sucede ocasionalmente, sino que de nuevo es rasgo intrínseco de todos nosotros. En muchas ocasiones también se piensa que el futuro de las personas o sus habilidades y destrezas están como predeterminadas y que las posibilidades de cambio y de superación, especialmente cuando existen situaciones que representan retos muy significativos, son limitadas. Sin embargo, de nuevo, la plasticidad está presente en todas las personas y no es un rasgo ocasional, es el estado típico del sistema nervioso. Y aquí, ahí sí pasamos a la siguiente imagen, es donde vemos tal vez esas dos principales, ¿qué diríamos?, formas en las que se manifiesta la plasticidad en cambios estructurales que no están a simple vista, en cómo ese montón de neuronas que tenemos en el sistema nervioso se conectan, modifican la intensidad de sus conexiones, como ya en algunas zonas del encéfalo sabemos que existe la posibilidad de la generación de nuevas neuronas. Digamos, ha sido un descubrimiento de los últimos años en el bulbo olfatorio y en las zonas del hipocampo, lo que se encarga de la memoria, nacen nuevas neuronas. Antes se pensaba que pues nacíamos con cierta cantidad de neuronas y muchas de ellas se pierden en el proceso, pero que no había posibilidad de generación de nuevas neuronas. Eso se refiere a la neurogénesis y que ahora sabemos que sí existe. Todos esos cambios que se podrían ver a nivel de un microscopio electrónico son esa base del dinamismo precisamente de la existencia de la plasticidad. Ahora, lo que vemos nosotros como reflejo de esas modificaciones estructurales es lo que llamamos modificaciones funcionales, que son los cambios en la conducta, cuando alguien aprende algo, cuando mejoramos nuestras habilidades o también cuando se nos olvida algo. Todo eso que se refleja en el comportamiento es precisamente evidencia de ese dinamismo del sistema nervioso mediante todos sus circuitos y esa constante actividad de esos circuitos. Entonces, en resumen, podríamos decir la plasticidad es una característica intrínseca al sistema nervioso. Excelente, Diana. Muchas gracias por este encuadre que nos has dado y así podemos comprender un poco más acerca de la neuroplasticidad y sobre todo el origen. Qué importante también el poder hacer esa analogía, ¿verdad?, con la plasticina, de cómo la podemos moldear y demás. Eso me parece muy interesante. Bueno, estuve leyendo un poco del tema y una de las cosas que hacen referencia algunas personas es que este hallazgo es algo sumamente importante para la neurociencia. Entonces, quisiera, digamos, saber cuál es tu opinión al respecto de por qué se considera algo tan importante. Ok, es sin duda importante para las neurociencias porque nos permite ir acercándonos a un mayor conocimiento de esta complejidad de la enorme cantidad de neuronas y de otras células que tenemos en el sistema nervioso. Pero en este caso yo creo que es aún más relevante para quienes trabajamos con seres humanos, porque como mencionaba antes, precisamente en muchos momentos se asume que tal vez por X o Y circunstancia la posibilidad de cambio, de superación o de avance o de aprendizaje en
cierta población o en ciertas personas es menor y el conocimiento de la existencia de la plasticidad nos trae abajo ese, ¿qué podríamos decir? Ese miedo o esos estereotipos o esos prejuicios con que podríamos abordar el proceso de apoyo de algún ser humano. La plasticidad, y con toda la evidencia neurocientífica que la sustenta, se viene a constituir como en ese árbol que nos agarramos, monillo en ventolero ahí, según el dicho, para precisamente confiar en nuestro trabajo, en nuestra mediación, en la intervención que realizamos y tener claridad de que todas nuestras acciones y todas nuestras omisiones también influyen aquí en este encéfalo, en esos montones de neuronas, en esas conexiones que se van formando en las neuronas también. Ok, qué interesante todo este tema. Y bueno, ahora que queremos entrar, digamos, en un tema propiamente de lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, ¿cómo podemos o cómo se relaciona esta neuroplasticidad en la forma en la que aprendemos? Podríamos decir que gracias a la plasticidad es que aprendemos. Ujú. Porque cuando hablamos de esa de la plasticidad que se pueden ver a través de un microscopio electrónico, precisamente estamos hablando de esas conexiones entre las neuronitas que se ve ahí en la imagen arriba a la izquierda, que esa es la clave para el aprendizaje. Si nosotros decimos, ok, ¿cuáles serían como los ingredientes básicos para la receta del aprendizaje? ¿Qué es lo que un sistema nervioso necesita para aprender? Necesita de neuronas, y que todos los seres humanos tenemos neuronas. Algunos las usan un poquito más que otros, pero todos tenemos neuronas. Esas neuronas ya de por sí traen como la vocación evolutiva de establecer conexiones y de pasarse la información una a otra. Ahora, ¿cuál información es la que se pasan? La que van recibiendo de los estímulos de las cosas que nos rodean, digamos, de las enseñanzas a las cuales nos vemos expuestos, de todas esas experiencias, los estímulos que generan nuestro propio organismo, nuestras sensaciones, esas experiencias internas, y entonces ahí se va generando un proceso que implica ese procesamiento de experiencias por medio de las neuronas, esa transmisión de la información de las experiencias de neurona a neurona, y así, cuando eso se genera de forma repetida, se va formando un circuito de neuronas al que denominamos, cuando ya se consolida ese circuito, denominamos como memoria. Ahora, todo ese proceso que implica desde el ingreso de los estímulos hasta su transformación en las memorias y esa característica plástica de este sistema, de poder remodelar constantemente esos circuitos de acuerdo con las nuevas vivencias que vamos teniendo, eso es precisamente el aprendizaje. Y todo ese proceso de, ¿qué podríamos decir?, de construcción y de constante remodelación es gracias a la plasticidad. Perfecto. Y siguiendo, digamos, con el tema, entonces, ¿cómo la podemos relacionar con lo que es los procesos de orientación? O sea, estoy entendiendo, ¿verdad? Que todo lo que es aprendizaje tiene que ver, ¿verdad? Con esa manifestación que vos decías de las conductas, ¿verdad? Y todo esto. Creo que esa parte está súper clara. Pero entonces, nosotros desarrollamos diferentes procesos siempre en búsqueda de ese cambio conductual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos tomar en cuenta la neuroplasticidad a la hora de preparar, digamos, un proceso, a la hora de proponer, ¿verdad? Algunas estrategias y demás.
Cuando nosotros hablamos de todo este aporte que ha dado la neurociencia a las disciplinas que se encargan de trabajar con seres humanos, y si pensamos propiamente en la orientación, yo creo que algo básico que está muy presente en ese proceso que realizan los orientadores es el facilitar herramientas para que la otra persona pueda enfrentar y resolver problemas con efectividad, para que pueda tomar decisiones que sean tanto de beneficio propio como colectivo, que pueda desarrollar habilidades sociales de interacción con los otros que también contribuyan a el crecimiento individual y que favorezcan a esa colectividad. Cuando hablamos de el desarrollo personal, precisamente de esas habilidades de resolver problemas, si lo ponemos en lenguaje técnico, estamos hablando de funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas tienen su base de operaciones aquí en la parte frontal del cerebro y son las que nos permiten precisamente resolver problemas y tomar decisiones. Ese proceso de aprendizaje, de fortalecimiento de funciones ejecutivas, tiene también en su base la existencia de la plasticidad. El que podamos precisamente facilitar ese aprendizaje de nuevas estrategias de afrontamiento, o el que podamos orientar para un proceso de toma de decisiones, ya sea a corto, mediano o largo plazo, eso tiene precisamente en su base a la plasticidad y es lo que lo hace posible. Cuando hablamos también de ese autoconocimiento personal y de esa puesta en práctica de las habilidades sociales, de todas las habilidades sociales, todo lo que nosotros como seres humanos hacemos, pensamos, realizamos, tiene su base precisamente en el sistema nervioso. No hay nada que sea producto humano que no tenga su base en la actividad del sistema nervioso. Y el saber que esa actividad es plástica, es decir, que es dinámica, que es modificable, que no es como una fotografía estática, yo creo que es algo que debe estar muy presente en la mente y en el accionar de todos, de nuevo, los que trabajamos con seres humanos y en particular en una disciplina como la orientación. Ok, eso me parece que es una enseñanza muy bonita y que se refleja sobre todo en el objeto y en el propósito de la disciplina, ¿verdad? Y en uno de esos principios de que la persona puede cambiar. Entonces eso me parece que es súper valioso, sobre todo para quienes trabajan en entornos un tanto complejos o con personas que tienen historiales, ¿verdad? Tanto complejas en el sistema penitenciario y demás. Siempre reconocer que esa persona tiene la capacidad de modificar su conducta y de cambiar, ¿verdad? Su forma de relacionarse con el entorno a partir de esta neuroplasticidad o de esta plasticidad. Entonces eso me queda, o sea, me agrada mucho y me queda como una enseñanza importante, que no solo es como un decir, sino que hay una base científica de que la persona puede cambiar. Sí, incluso yo diría que es muy importante cuando trabajamos precisamente con conductas, con pensamientos, con la forma de razonar de alguien, el que nos adentremos a conocer cuáles son esas bases neurobiológicas de los procesos de conducta, de pensamiento y de razonamiento, porque si no al rato terminamos trabajando solo con esa parte que se ve, pero que es como la puntita diminuta de un iceberg inmenso, y que cuando empezamos a escarbar en ese iceberg y empezamos a conocer más acerca de las bases neurobiológicas de las conductas, del desarrollo humano, vamos logrando encontrar
estrategias de abordaje, de apoyo, que se sustentan realmente de forma firme y que van a ser, por lo tanto, mucho más funcionales para esa persona, porque vamos a poder entender con mayor profundidad y de una mejor manera su perfil de desarrollo, el porqué del comportamiento, de los patrones que se han estado presentando y por lo tanto entonces elegir cuáles serían esas mejores estrategias de apoyo o de abordaje. Que si nos limitamos nada más a conocer conductas y a trabajar o intervenir sobre esas conductas sin ese fundamento de qué es lo que les da origen, cómo se generan y cómo podemos influir en esta modificación de ese sistema nervioso, yo creo que caemos en desperdiciar un tiempo valiosísimo que a nadie le sobra. Y que precisamente cuando alguien busca un proceso de apoyo, cualquiera que sea, lo que está buscando es que eso le sea funcional y efectivo. No que el profesional venga a probar conmigo a ver si esto resulta o si no resulta y el asunto del ensayo y error, ¿verdad? Claro, sí, nadie quiere ser conejillo de indias. Exactamente. No, y también es una forma también como de quitarle, digamos, la responsabilidad o la culpa, por decirlo de alguna forma, a la persona sobre su conducta. Digamos que la plasticina no tiene culpa de cómo la moldeemos o cómo el entorno la ha moldeado, ¿verdad? Por hacer la analogía con la plasticina. Si, si Más o quisiste... menos, porque sí, no, o sea, porque precisamente el sistema nervioso no es como la plasticina, así como pasivo, sino que genera sus respuestas y de todo lo que yo hago y lo que digo, lo que dejo de hacer y lo que dejo de decir es degenerado en mi sistema nervioso y por lo tanto sí tengo ahí la responsabilidad, pero yo le diría más bien que nos da esa fe, y ya no una fe ciega, sino una fe fundamentada neurocientíficamente, de que ese cambio es posible, que es algo factible. Ok, perfecto. Muy bien, Vivi, muchas gracias. Y bueno, yo quisiera tal vez ir cerrando con algunas recomendaciones finales para las personas profesionales en orientación. Ajá. Y tal vez para esto entonces vamos a la siguiente imagen, en donde cuando hablamos de, ok, ¿qué es lo mejor para un sistema nervioso? ¿Qué es lo que debemos de considerar y que nos va a funcionar? Aquí, sin duda, no encontramos recetas. Lo que las neurociencias nos dicen es que los estímulos ideales que necesita un cerebro, un encéfalo, son los que reflejan de forma más precisa ese ambiente típico, ese ambiente emocional, social y de actividad que corresponde a cada época de nuestra vida. El precisamente tomar en cuenta cuál es el ambiente de la persona, cuáles son sus experiencias y pues constituirnos en facilitadores de estrategias funcionales para el abordaje de esos retos que se van presentando cotidianamente. El tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos en nuestros actos cuando trabajamos con seres humanos. Y vamos a la otra imagen, que también es una imagen que a mí me gusta mucho porque nos trae a la conciencia ese hecho de que nuestros actos también pueden afectar el aprovechamiento de la neuroplasticidad de los organismos de las personas. Traducido en otras palabras, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer afecta a las otras personas. Y es una afectación que no es, qué sé yo, imaginaria, ¿no? Es una afectación que se da ahí precisamente en el sistema nervioso.
en un sistema nervioso que, como decíamos al inicio, es plástico por naturaleza, que tiene un potencial de desarrollo, pero que depende del ambiente en un gran porcentaje, el poder promover el aprovechamiento de ese potencial que tiene cada una de las personas con las que trabajamos. Entonces, más que recomendaciones puntuales, cuando nosotros nos acercamos a las neurociencias, lo que se nos pone de frente es esa enorme responsabilidad, y que es una responsabilidad de nuevo concreta, lo que hacemos, de los estímulos que nos constituimos nosotros, influyen en ese sistema nervioso y influyen de una forma real. Entonces, es como nuestra obligación, nuestro deber, el seguir aprendiendo siempre, precisamente sobre todos estos temas que nos pueden ayudar a dirigir nuestros procesos de orientación de una mejor manera. Perfecto, bueno, la tarea es mantenerse actualizado constantemente en este y en todos los temas pues, que nos competen. Así que, pues no, muchísimas gracias, Viviana, y no sé si hay algún mensaje de cierre, si no, pues ya estaríamos finalizando entonces con la actividad. ¿No? Agradecerles de nuevo el espacio, y pues sin duda para mí es un placer cuando podemos compartir acerca de estos temas tan importantes. Perfecto, no, muchísimas gracias a vos por acompañarnos y gracias a todas las personas pues que observan el video y que lo observarán también posteriormente. Así que pues gracias tanto profesionales en orientación como quienes no son profesionales en orientación, pero nos han acompañado a lo largo del proceso. Así que pues no, que tengan una excelente tarde, Viviana, muchas gracias, deseándote unas felices fiestas, feliz año nuevo y que este 2021 pues traiga cosas mucho mejores para todos. Sin duda, un placer. Muchísimas gracias de nuevo y que estén muy bien. Muchas gracias.